Capítulo 37. Organización del ejército para el sitio de Tenochtitlán. Muerte de Xicoténcatl. Después de 22 días que tardaron en organizarse las fuerzas, el lunes 20 de mayo de 1521 convocó Cortés a su gente a la Plaza Mayor de Texcoco para distribuir a su ejército y nombrar a los jefes que tenían que ir a la cabeza de los contingentes. La distribución que se hizo fue como sigue. A Pedro de Alvarado le fue asignado asentar su real o campamento en Tlacopan o Tacuba, y le dieron a su mando 168 españoles divididos en 3 compañías, cada una de ellas con 50 soldados a cargo de su hermano Jorge Alvarado, Gutiérrez de Badajoz y Andrés de Monjaraz. Le proporcionaron además 25,000 soldados tlaxcaltecas, 2 cañones y 30 caballos. A Cristóbal de Olid, que tenía el cargo de maestre de campo, le asignaron 178 infantes españoles, divididos también en 3 compañías, que estaban a cargo de los capitanes Andrés de Tapia, Francisco Verdugo y Francisco Lugo. Además le dieron a Olid 20,000 aliados, de los cuales 8,000 eran tlaxcaltecas, 33 caballos y 2 cañones. Se le asignó Coyoacán para asentar su real. A Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor, se le comisionó en principio para Iztapalapa y se dejaron bajo sus órdenes a 163 españoles, divididos en 3 compañías a cargo de Luis Marín, Pedro de Ircio y Hernando de Lerma. Se le asignaron 30,000 aliados de Cholula, Hueyotzingo y Chalco, 24 caballos y 2 cañones. Hernán Cortés, capitán general de la empresa, se hizo cargo de los 13 bergantines, los cuales llevaban 300 soldados con ballesteros y escopeteros. El ejército que se destinó a comenzar el sitio de la capital fue de 917 españoles y 75,000 aliados, número que posteriormente se triplicó. Cortés comisionó primero a las capitanías tlaxcaltecas para adentrarse a tierra de mexicanos partiendo de Texcoco. Por el camino notaron la ausencia del capitán Xicoténcatl Atzayacatzin y se preguntaron qué habría pasado con él. Supieron que la noche anterior de la partida para México, sin avisar a Cortés, había salido encubiertamente hacia Tlaxcala, donde al parecer quería tomar el poder, cosa que quizás le hubiera resultado fácil de conseguir, puesto que Matzixcatzin estaba muerto. Chichimecatecle se encontraba en la guerra contra los mexicas y Xicoténcatl el Viejo, como su padre que era, probablemente se pondría de su parte. Además, que era bien sabido que el joven Xicoténcatl no quería ir a la guerra contra México porque había manifestado en varias ocasiones que todos morirían en ella. En cuanto Cortés se enteró de la desaparición del capitán, mandó a 5 principales de Texcoco y 2 de Tlaxcala para que alcanzaran por el camino a Xicoténcatl y lo convencieran para que volviera, diciéndole que mirase que si su padre don Lorenzo de Vargas no estuviera viejo y ciego, vendría sobre México, y pues que todos en Tlaxcala fueron y son muy leales servidores de su majestad, que no quiera él infamarlos con lo que ahora hace. Y además le envió a hacer muchas promesas, diciendo que le daría oro y mantas si regresaba. A pesar de todo esto, Xicoténcatl se negó a retornar con los españoles, lo que contrarió mucho a Cortés, y a pesar de que don Pedro de Alvarado intercedió y rogó mucho por su amigo tlaxcalteca, en secreto mandó Cortés a un alguacil, 4 de a caballo y 5 indios principales de Texcoco para que le dieran alcance y lo ahorcaran, manifestando que en este cacique no hay enmienda, sino que siempre nos ha de ser traidor y malo y de malos consejos. Capítulo 38. Primeros combates en Tenochtitlán. Los bergantines entran en acción. El 22 de mayo de 1521 salieron los contingentes de Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid con rumbo a Ocolmán, donde pernoctaron.
Continuaron luego su camino pasando por Cuautitlán, población que estaba prácticamente abandonada, Tenayuca, Azcapotzalco y llegaron por fin a Tacuba, donde se hospedaron tanto los españoles como los tlaxcaltecas. Esa misma noche de su llegada fueron provocados por los mexicas, quienes atacaban desde la laguna para que salieran a combatir, pero no lo hicieron sino hasta el otro día, en que determinaron reunir a las dos capitanías, la de Alvarado y la de Olid, para ir a romper el acueducto que llevaba el agua de Chapultepec a México y así dejar a la ciudad sin agua desde el principio del sitio. En esta labor desempeñaron un importante papel los tlaxcaltecas, quienes se enfrentaron a los soldados mexicas que defendían el sitio, matándoles a 20 de ellos y tomando 8 prisioneros, además de conseguir ponerlos en huida para así poder romper los caños del agua. De regreso a Tacuba tuvieron otro enfrentamiento en la calzada, resultando de ello 8 españoles muertos y más de 100 heridos. Al día siguiente, y a pesar de la insistencia de Alvarado de que se quedara Cristóbal de Olid, este decidió retirarse a su real situado en Coyoacán, sitio a donde Cortés lo comisionó. Por su parte, el capitán Gonzalo de Sandoval llegó a la población de Iztapalapa, donde se dio a la tarea de quemar muchas casas de las que estaban en tierra firme, librando varios enfrentamientos con las tropas mexicas que llegaban continuamente como refuerzo a esta población. Cortés salió de Texcoco con sus 13 bergantines a la laguna, y lo primero que sucedió fue un enfrentamiento en una peña o pequeño cerro, situado en una isleta de las inmediaciones de Iztapalapa, donde se encontraba una guarnición mexica que atacó a los bergantines. Cortés desembarcó ahí a 150 hombres y después de un reñido combate logró posesionarse del lugar. En esto estaban cuando se empezaron a ver por diferentes partes del valle y de la ciudad grandes humaredas como señal para que todas las canoas de México salieran al combate. Cortés, que estaba peleando en el peñón ya mencionado, vio salir hacia él unas 1000 canoas contra sus bergantines y se llenó de temor. Sin embargo, una vez más la suerte lo favoreció, porque en ese instante azotó un viento muy recio y favorable, que aunado a la prisa y que se dio los remeros hizo que los bergantines desplegaran sus velas y pudieran lanzarse contra las pequeñas canoas, destrozándolas, muriendo la mayoría de los atacantes y poniendo en fuga a los demás. Este fue el primer combate que hubo por agua, y Cortés obtuvo la victoria. Se dirigió posteriormente al fuerte de Xoloc, situado en la unión de la calzada de Iztapalapa y Coyoacán, punto estratégicamente muy importante para él, del cual, ayudado por el fuego de la artillería y el factor sorpresa, logró apoderarse causando gran estrago entre la multitud de sus defensores. Una vez ganado el sitio, estableció ahí su campamento, logrando con ello una situación muy ventajosa. En la Ciudad de México, el emperador Cuauhtémoc había perdido la esperanza para conseguir aliados que lo ayudasen. Después de una larga deliberación sobre qué conducta se debería tomar, decidió que su gente, que era preferible morir antes de ser esclavos de los españoles. Con esta determinación se dispuso la defensa de la ciudad. Realizaron las obras de fortificación necesarias, buscando siempre agredir y hostilizar a los contrarios. Por ejemplo, en las marchas que hacía el ejército español, los perseguían y molestaban, buscando cansarlos e irlos destruyendo poco a poco. Además, se tomó como medida oportuna sacar de la ciudad a las personas que no iban a ser útiles para la guerra, como ancianos, niños y enfermos, además de hacer acopio de víveres, los cuales fueron a la postre insuficientes, pues nunca imaginaron que el sitio de la ciudad iba a durar tanto tiempo. Capítulo 39. Dispositivos tácticos de Cortés para el sitio de Tenochtitlán. Con el fuerte de Xoloc en su poder,
Cortés tuvo la ventaja de adueñarse de la primera calzada de entrada a la ciudad, Iztapalapa, que ocupaba la parte del lago por donde podían entrar los mayores refuerzos a México, y además la calzada de Coyoacán, que facilitaba estar en comunicación continua con el Real de Olid. Alvarado observó que por la calzada de Tepeyac, en la parte norte de la ciudad, entraban constantemente víveres y armas, entre otras cosas, a los aliados. Se pensó que por ahí podrían también escapar en un momento dado las autoridades mexicas. Por tal motivo dio aviso a Cortés, quien comisionó al capitán Sandoval, que se encontraba en Iztapalapa herido de una pierna, para que con 18 escopeteros y 100 soldados de infantería ocuparan el Tepeyac, bloqueando así la entrada de socorro a los mexicanos y consiguiendo que quedaran totalmente incomunicados y aislados de las demás poblaciones del lago. La estrategia de Cortés para la conquista de la ciudad estuvo basada principalmente en 3 operaciones. 1. Aislar la ciudad e impedir la entrada de víveres y armamento. 2. Atacar por las calzadas, dirigiendo el avance hacia el centro, en forma más o menos simultánea por los 3 capitanes, Alvarado, Olid y Sandoval, para lo cual era necesario ir tomando trincheras, fortificaciones y rellenando los fosos y zanjas, lo que conseguían con las mismas piedras y madera de las casas, palacios, templos y fortificaciones que derrumbaban. Con esto se llevó a cabo por 3 puntos donde se situaron los capitanes, es decir, Alvarado por Tacuba, Olid por Coyoacán y Sandoval, primero en Iztapalapa y posteriormente en el Tepeyac. 3. En la laguna, los bergantines se dedicaron tanto a escoltar y auxiliar a los ejércitos que combatían en las calzadas, como a luchar contra las canoas y piraguas de los aztecas. Una de las mayores dificultades que enfrentaron los españoles y sus aliados, y que además iba día con día en aumento, fue permanecer a la intemperie y precisamente en épocas de lluvia, lo cual les generaba muchos problemas, pues hay que tomar en cuenta que en su mayoría se encontraban heridos o enfermos. Por eso, cuando las ciudades del lago como Iztapalapa, Mixquic, Culhuacán y otras les ofrecieron su alianza, lo primero que les pidió Cortés fue que le llevaran en canoas los materiales necesarios para poder edificar en sus reales o ranchos unas barracas o habitaciones y de ese modo guarecerse de la lluvia y el frío que tanto los hacía padecer. En grandes canoas, los nuevos aliados transportaron los materiales y construyeron barracas para albergar a todos los españoles e indios de servicio, además de llevarles comida y ropa. Por este tiempo la mayor parte del ejército de los aliados se había concentrado en Coyoacán. Después de recibir este importante auxilio, Cortés dispuso otra medida estratégica importante. Envió 4 bergantines a Alvarado, 6 a Cristóbal de Olid y 2 a Gonzalo de Sandoval, para que les sirvieran de apoyo en el ataque por las calzadas, cosa que les fue muy útil, porque los bergantines desbarataban a las canoas que los hostilizaban por ambos lados de la calzada, y que ayudadas por piedras, varas y flechas arrojadas desde las azoteas, no permitían la adecuada movilización del ejército hispano. La dificultad aumentaba porque cuando lograban tomar algún puente, albarracada o fortificación de las calles y la dejaban por la noche sin custodia, al otro día la encontraban de nueva cuenta ocupada por mexicas, aún en mayor número que el día anterior. Capítulo 40. Ayuda tlaxcalteca al campamento de Pedro de Alvarado en Tacuba. Hazaña del gran tlaxcalteca Chichimecatecle. Como los españoles observaron que todo lo que iban ganando durante el día en las calzadas se perdían por la noche al replegarse ellos a su real, decidieron avanzar y ocupar en la calzada México-Tacuba una plazuela donde se encontraban unas torres y templos de sus ídolos, actualmente San Cosme.
dejando en el pueblo de Tacuba a las mujeres que les hacían la comida y algunos tlaxcaltecas para que vigilaran a los pueblos comarcanos, alertas sobre un posible ataque de los mismos. Además de esta medida que les permitió avanzar un poco más hacia el centro de la ciudad, procuraron, al ganar alguna albarrada o puente, no dejarlos ya ni de día ni de noche. Para lograr este objetivo tuvieron que turnarse para efectuar la velada en 3 grupos de soldados. El primero permanecía despierto desde que anochecía hasta la medianoche. El segundo, desde la medianoche hasta las 2 horas antes del amanecer, que era lo que llamaban la hora de la modorra. El tercer turno y último grupo, desde esta hora hasta que ya había amanecido. Cada capitanía para la velada eran de 40 hombres, de tal suerte que al amanecer estaban allí 120 soldados de los 3 turnos. En Tacuba, los tlaxcaltecas y soldados de caballería mantenían también ese mismo ritmo de veladas. Además de las guardias, utilizaban la noche para curar a sus heridos. Un soldado llamado Juan Catalán curaba sus heridas quemándoselas con aceite y luego las santiguaba. Sanaban rápidamente. Por ello a él acudían tanto los españoles como los tlaxcaltecas, ya que entre ellos había muchos heridos, principalmente descalabrados por los proyectiles que les arrojaban desde las azoteas de las casas y templos cuando estaban trabajando para terraplenar los hoyos y zanjas que había por todas las calzadas. La comida en el real era bastante pobre y escasa. Constaba básicamente de tortillas, quelites, capulines y tunas. Por su parte, los mexicanos también se encontraban muy bien organizados. A una señal que se daba en el Templo Mayor de Tlatelolco había una residencia del emperador Cuauhtémoc. Tenían que acudir ya fuera en canoas por tierra los contingentes de guerra que tenían señalados para cada día y en gran orden y concierto dirigirse a combatir el punto de la ciudad que ya se les tenía asignado. Alvarado y su gente tenían la orden de Cortés de ir avanzando con mucho cuidado, dejando puentes y aberturas de la calzada perfectamente bien cegados o cubiertos y aprovechando los materiales de las casas derruidas o quemadas para tapar los hoyos de las calzadas. En esta labor se distinguieron, dice Bernal Díaz, nuestros amigos los de Tlaxcala, que nos ayudaban en toda la guerra como muy varones. Cuando los mexicanos veían a los aliados, tanto tlaxcaltecas como soldados de otras poblaciones, tan ocupados en la demolición de sus construcciones, les decían: «Destruid, traidores, esas casas, que después tendréis el trabajo de reedificarlas». A los que los aliados respondían: «Nosotros mismos las reedificaremos si fuesen vencedores, pero si quedan vencidos, vosotros mismos las reedificaréis para vuestros enemigos». Una de las acciones guerreras más importantes de los tlaxcaltecas en la conquista fue la del general Chichimecatecle, el cual, como veía que por la derrota pasada los españoles no peleaban como solían hacerlo, determinó sin ellos entrar él con su gente a combatir a los de la ciudad. Salió del Real de Alvarado y ganó con gran esfuerzo todos los pozos que interrumpían la calzada y dejó aposentados a 400 arqueros para que aseguraran su paso de retirada. Logró entrar a la Ciudad de México, donde entabló un duro combate contra los mexicas, resultando tanto muchos muertos y heridos de ambas partes. A su retirada por la calzada, los mexicas pensaron acabar con ellos en los fosos, pero la habilidad de los arqueros hizo que pudieran regresar felizmente Chichimecatecle y sus tlaxcaltecas al Real de Alvarado. Como venganza por este atrevimiento, los mexicas atacaron por la noche y casi durante 3 horas el Real español, pero fueron finalmente rechazados.
emprendiendo el regreso a su ciudad. Capítulo 41. Los combates en las calzadas y canales de la capital azteca. En la laguna, bergantines contra piraguas. En los primeros ataques de los españoles y sus aliados a la ciudad, Cuauhtémoc se percató de que la defensa que realizaban sus hombres desde las gradas de los templos o teocalis resultaba prácticamente inútil, pues eran rápidamente liquidados por las armas enemigas. Por este motivo decidió cambiar su táctica para la defensa, haciendo zanjas y cortaduras en las calles, con parapetos sostenidos por las casas que se encontraban a ambos lados de las calles o calzadas, cuyas azoteas estaban ocupadas también por guerreros armados con piedras y flechas, que reforzaban en mucho el ataque que hacían sus compañeros desde los parapetos o trincheras. Estas zanjas obstaculizaban el paso, tanto de hombres como de caballos. Por otra parte, los canales llenos de agua a los lados de las calzadas permitían la movilización de canoas pequeñas, mientras se llevaban a cabo los enfrentamientos en cada foso o trinchera. Los aliados que ocupaban de desalojar las casas vecinas para quemarlas y derribarlas, de tal manera que pudieran ocuparse los materiales de las mismas para cegar o tapar los pozos, dejando libres y terraplenadas las calzadas para el paso y el avance, facilitando al mismo tiempo la retirada de los reales en caso necesario. En tanto esto sucedía por tierra, en la laguna también se llevaba a cabo los combates entre bergantines, canoas y piraguas. El emperador mexica determinó armar 30 canoas y piraguas de gran tamaño con muy buenos remeros y guerreros, y de noche los ocultó entre los carrizales, cubriéndolos con ramas, de tal suerte que los bergantines no los podían ver. Además de esto, los mexicas colocaron unos palos como estacas en el fondo de la laguna, cerca de donde estaban las piraguas, para que en el momento en que los bergantines llegaran allí quedaran atrapados y no tuvieran la movilidad adecuada. Para traerlos hacia el lugar de la celada, hicieron salir 2 o 3 canoas pequeñas que transportaban agua y alimentos. Como los bergantines siempre impedían la entrada de estos socorros a la ciudad, empezaron a perseguirlas hasta los carrizales, donde salieron 30 piraguas atacando con furia a los 2 bergantines, que quedaron atrapados entre los palos y estacas, muriendo en el combate a resultas de las heridas los capitanes Portilla, Pedro Barba y muchos otros soldados españoles. A los pocos días de este suceso, los 2 bergantines que andaban por la noche patrullando la laguna tomaron prisioneros a algunos mexicas principales, y por ello se enteró Cortés de que se les tenía preparada otra celada, esta vez con 40 piraguas, y que, como en la celada anterior, también habían colocado muchas estacas de madera gruesa en el fondo de la laguna. Cortés dispuso ocultar por la noche 6 bergantines entre unos carrizales, cerca del lugar donde estaban las piraguas. Al día siguiente salió un bergantín simulando que iba a la casa de las canoas. Sin embargo, hizo como que no quería llegar a tierra y que se regresaba. En eso salieron todas las piraguas a perseguirlo, y él las condujo hacia el sitio donde estaban ocultos los 6 bergantines, que a señal de un tiro de escopeta salieron de su escondite y cayeron con gran ímpetu sobre los mexicas, tomando prisioneros a muchos de ellos. Capítulo 42. Avance de Cortés y Alvarado. Victoria mexica. Sacrificio de españoles y tlaxcaltecas en Tlatelolco. Cortés, quien se encontraba en el fuerte de Xoloc, avanzó, apoyado por su artillería, con la intención de posesionarse del cercano templo de la diosa Tosi.
Los mexicas, que conocían la importancia estratégica del punto, lo estuvieron combatiendo a lo largo de toda la primera semana del mes de junio de 1521. Cuauhtémoc utilizaba el recurso de los ataques nocturnos para mantener siempre en vela a los españoles y de esta forma disminuir su fuerza. Como se dieran cuenta de que era poco lo que se lograba con el ataque, decidieron desplegarse a la ciudad, y Cortés, el domingo 9 de junio, dispuso que se emprendiera el ataque, ordenando a Alvarado que avanzara por la calzada de Tlacopan o Tacuba en forma simultánea, logrando de este modo dividir a las fuerzas mexicas. Cortés en su marcha pasó una zanja o cortadura que estaba prácticamente en la entrada de la ciudad, defendida por el parapeto apoyado en el templo de Xoluco, en donde después se edificó la iglesia de San Antonio Abad. Su columna avanzada al mismo tiempo que combatía, cerrando los pozos y zanjas con los escombros de las casas derrumbadas, siguió hacia el centro de México, librándose otro enfrentamiento en el parapeto que estaba en el teocalli de Huitznahuac, donde está actualmente el Hospital de Jesús, y de ahí logró seguir adelante, encontrando libre y sin destruir un puente en el canal del centro, que daba entrada al recinto del Templo Mayor, lugar donde penetraron y subieron hasta lo más alto de la pirámide dedicada a Huitzilopochtli. Se entabló en este lugar un duro combate, porque en ese momento aparecieron por todas partes escuadrones mexicas que se apoderaron de un cañón y mataron a varios hombres, apoyados por la llegada de los guerreros águilas, que desembarcaron en canoas para ayudar a la defensa de su templo. La derrota de Cortés hubiera sido completa de no haber llegado la caballería, que logró controlar momentáneamente la situación y cubrir la retirada que emprendieron hacia Xoloc, donde se fortalecieron y curaron sus heridas, recibiendo a los xochimilcas, que fueron a ofrecerles sumisión y alianza. Los caciques de Xochimilco alegaban entre sus méritos haber ayudado a Cortés. Le dimos 2000 canoas en la laguna cargadas de bastimentos, con 12,000 hombres de guerra. Como los tlaxcaltecas estaban ya cansados, el verdadero favor, después de Dios, lo dio Xochimilco. Alvarado y su gente, apoyados por los bergantines y las canoas de los aliados, se apoderaron de los teocalis y de varios pozos de la calzada de Tlacopan, mismos que custodiaban durante la noche para que no fueran de nuevo cubiertos por los mexicas. El domingo 23 de junio, Pedro de Alvarado, quien ya se había posesionado en Petlacalco, donde hoy está la iglesia de San Hipólito, quiso continuar su avance hacia Tlatelolco, en lo que actualmente es la colonia Santa María. Se encontraba un canal que separaba Tlatelolco del resto de la ciudad, mismo que por una calle cruzó Alvarado con su calle, en persecución de los aztecas, quienes le tendieron una trampa, ya que en la persecución no se ocupó de cegar bien un paso de dicho canal donde era muy profundo el nivel del agua. De pronto se vieron rodeados, tanto de españoles como tlaxcaltecas, por una enorme multitud de guerreros mexicas, y si bien lograron escapar muchos con vida, en su mayoría quedaron heridos. Al respecto, el cronista Bernal Díaz del Castillo, quien en esta ocasión recibió una grave herida en el cuello, comenta que solo quedaron vivos porque así trataron de capturarlos para llevarlos a sacrificar ante sus dioses. Al verse rodeados por sus enemigos, huyeron en desbandada, y al pasar por el sitio del canal muchos cayeron, ahogándose, o bien fueron capturados o heridos. A los prisioneros en esta ocasión se les llevó a sacrificar al templo mayor de Tlatelolco ante Huitzilopochtli.
en medio de danzas y del regocijo de los mexicas. Cortés se molestó mucho por esta derrota, pero no se atrevió a reprender a Alvarado, como había pensado hacerlo, porque se dio cuenta al ir a verlo de lo mucho que había ganado en terreno de la ciudad, además de que cegó muchos pozos y canales, lo cual era de gran utilidad para ellos en la movilidad de sus tropas. Denle like y compartan. Gracias.